o sea, normalmente ustedes miren la cantidad de ácido que tiene que haber para que la digestión sea correcta, pero la acidez de un proceso, hay muchas causas, imaginemos la más simple, es que hay una hipersecreción. Imaginemos que nosotros para destruir, por decirte, 1 kilo de chocolate que nos hemos comido, necesitamos medio litro de ácido clorhídrico. Si por alguna causa nuestro organismo, en vez de fabricar medio litro, fabrica 1 litro, hay una hipersecreción, entonces no tiene sobre qué actuar. Y vos imagínate que en una pileta has echado ácido y no había ni qué limpiar, destruye el esmalte, altera tu mucosa gástrica y produce la lesión. Y la lesión es destrucción. Entonces ese es uno. Después lo otro es, el tubo digestivo es el que más asociado a todo lo que es psicosomático hay. Entonces hay una serie de factores que muchas personas los asocian con factores de alerta y es una hipersecreción gástrica. Por ejemplo, si ustedes van por una calle oscura a la noche en un lugar que no conocen y se le acerca un tipo a robar, y si yo tuviese la posibilidad de medirle algunos parámetros desde el punto de vista médico, tendrían taquicardia, aumento de serotonina, probablemente una baja de presión, una piloerección, se llama, que se le ponen los pelos de punta. O sea, una serie de factores que son lógicos como un sistema de defensa. Si yo tuviese la posibilidad de medirle en el estómago, seguramente habría una secreción, porque son mecanismos de defensa. Ahora, pasa de la ocasión, yo los llevo y se olvidan. Al día siguiente tienes un amigo y le vas a contar lo que te ha pasado, simplemente por recordarlo, por cómo revivirlo, y probablemente vuelvas a tener una secreción, vuelvas a tener una taquicardia. O sea, el organismo, el ser humano, es capaz de repetir una circunstancia desde el punto de vista orgánico simplemente por una asociación de la cabeza, o sea, por acordarse. Eso a veces, digamos, es desde el punto de vista médico una enfermedad, porque vos has secretado una serie de compuestos sin necesidad, porque en el momento ya no estabas con estado de alerta. Eso, digamos, desde el punto de vista del digestivo, suele pasar. O sea, uno tiene una hipersecreción de ácido ante situaciones que no es la del comer, no es la de hacer la digestión, y te produce daño. En el primer estadio, que es simplemente un aumento de la secreción innecesaria, es una acidez. Y vos lo vas a sentir porque te refleja como que te quema la parte del esófago, molesto. Cuando eso se repite en forma continua, ya va a inflamar la mucosa gástrica y va a ser una gastritis. Cuando esa gastritis es permanente crónica y no se la combate o no se la reduce, va a producir una úlcera, un daño, perfora la mucosa. Pero son patologías, pero lo normal es que haya, porque también pasa lo otro, que si vos no tienes una acidez adecuada, lo que comes te cae mal, porque no se puede digerir. Entonces pasa y produce otro tipo de trastornos, pero especialmente hay una mala digestión. La dispepsia, que en general es gases o tener mucho eructo, también es una falla en la digestión, y puede ser o por poca cantidad de ácido producido o por una mala activación de esas enzimas necesarias para cortar alguno de estos compuestos. Pero digamos, si vamos a ir a las patologías, hay miles y cada caso tiene que ver. Pero lo más conocido es la acidez. Lo que pasa es que está muy asociado todo lo que es el tubo digestivo a todo lo que se llaman factores psicosomáticos. O sea, uno con la cabeza... La bulimia es un trastorno alimenticio. O sea, vos más con la conciencia te provocas el vómito. ¿Qué pasa cuando vos lo provocas? Se te produjo la cantidad de ácido clorhídrico para hacer la digestión, pero como vos te provocas el vómito, vos estás sacando por un tubo que no está preparado para sacar esa acidez y te lastima todo. ¿Has visto que una de las patologías que se le producen a los bulímicos es una acidez y una destrucción en la mucosa del esófago? Porque como provocan el vómito, sacan ácido sobre una parte del tejido, que es el esófago, que no está preparado para recibir un pH tan bajo. Pero, digamos, no es por culpa del estómago, sino ahí hay otro factor externo. Porque vos lo asociabas con ¿qué? Con la acidez, con el... Claro, o sea, no, sino, por ejemplo, que comen, bien mal, sería induciendo el vómito, y yo quiero preguntar si vomitaban, o sea, los alimentos mezclados con ácido y todo. Claro, se supone que ha empezado la digestión, o sea que ha habido una producción y se supone que lo han masticado antes, entonces ha iniciado. En la boca se llama bolo alimenticio y en el estómago, ¿cómo se llama cuando empieza la digestión? El quimo. O sea, ya está el quimo empezado a formar. Lo que pasa es que el que tiene el trastorno de la alimentación y no quiere engordar, lo que hace es provocarse el vómito para evitar que sea absorbido, para evitar que engordes. Entonces lo sacas del organismo antes de que lo absorba. Pero hay muchas lesiones en el esófago por culpa de ese vómito provocado, por la acidez. Es como si estuviera echando gotitas de ácido en todo el transcurso de este tubo.
Bien, y en este dibujito lo que quiero explicarles es cómo se produce lo que se llama una marea alcalina. En el estómago tenemos mucho ácido clorhídrico. ¿Cómo se hace para que ese ácido clorhídrico haya? Esto es el plasma, o sea, sería un vaso sanguíneo. Esta es la mucosa gástrica, la célula parietal, y esta es la luz del estómago. A la luz del estómago hay que secretar hidrógenos y cloro. Hidrógenos y cloro. Eso sería la producción de ácido clorhídrico. ¿Cómo se da? Hay una serie de transportadores que son los que facilitan eso. Y es, desde el plasma, por el metabolismo celular, entra el dióxido y por lo tanto se transforma en bicarbonato. Ese bicarbonato en solución va a tener protones. Para que este protón salga, incorpora un potasio. Este es uno de los mecanismos que favorecen la producción de ácido, protones. Pero esto va junto o asociado a la eliminación del cloro. Ese cloro viene por otro que está en la base también de las células parietales, que produce la liberación del cloro junto con la liberación de los protones. Este es el mecanismo que hace entonces que pueda haber alta concentración de cloro y de protones en la luz gástrica, o sea que es la secreción de ácido clorhídrico. Para eso ha tenido que haber una absorción de potasio y una incorporación o vuelta del bicarbonato. A eso se llama marea alcalina, que es que por cada bicarbonato que sale, se expulsa un protón para la luz del jugo gástrico. Por cada protón que sale, ¿qué quiere decir? Que sale del estómago y se va al vaso sanguíneo. Hay un protón que aumenta o que se incorpora a la producción del jugo gástrico. Lo más importante del jugo gástrico, el ácido clorhídrico, pero tan importantes las enzimas, capaces de destruir, catabolizar o favorecer un proceso de transformación ¿de qué? Una de las más importantes enzimas es la pepsina. La pepsina, como hemos dicho, no está en estado activo en el estómago, sino está en un estado inactivo. Ese estado inactivo se llama pepsinógeno. Para que se pueda activar y ser capaz de actuar, necesita sí o sí la presencia de ácido clorhídrico. Todo es un mecanismo como interconectado, como autolimitado de cada uno de los pasos. Si uno lo hubiera imaginado tan correctamente hecho, no le salía tan bien. Está perfecto. Entonces, primero se fabrica el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico permite que inicie una serie de factores y activa el pepsinógeno. Se transforma en pepsina y la pepsina es la que es capaz de hidrolizar. Así como hemos visto que la amilasa hidrolizaba los hidratos de carbono, la pepsina hidroliza las proteínas. ¿Cuál era el monómero de las proteínas? La unidad chiquitita, también es un collar, está formado por los aminoácidos. Esta pepsina es capaz de romper hasta formar los aminoácidos en casi todas las proteínas. Hay algunas excepciones, que es la que les he puesto. Sobre las queratinas no actúa, sobre los mucoproteínas no actúa y sobre las protaminas tampoco. Y se llama endopeptidasa. Si yo les he contado lo que era una endoamilasa, ustedes ya me podrían decir que es una endopeptidasa. ¿Qué lugar de la proteína va a atacar? Por el medio. ¿Va a cortar un aminoácido terminal? No, porque es una endopeptidasa. Y su principal acción es sobre algunos de los aminoácidos, que es triptofano, fenilalanina y tirosina. Me interesa que sepan que es que actúa sobre las proteínas, o sea que es una proteasa, y que los productos de hidrólisis son proteasas y son peptonas. Y miren el pH sobre el que él tiene que actuar, 1 o 2, muy ácido. Entonces es una de las proteínas, una de las enzimas más importantes del estómago, la pepsina. Otra es la renina. La renina no la tenemos los seres humanos, pero la tienen los rumiantes que tienen cuarto estómago. Esta renina tiene una función específica y es la de coagular la leche, o sea, transformar la caseína en
caseína, que es cuando la leche se coagula, se hace la cuajada. Esta función en el ser humano no está y la cumple la misma pepsina. Ustedes, como van a ver muchos de los temas de los alimentos, es importante que sepan que es una enzima, es producida por el jugo gástrico, pero no de los seres humanos. Después tenemos la lipasa. La lipasa, por el nombre, ustedes han dicho sobre qué va a actuar, sobre los lípidos. Los lípidos, como la profesora les ha dicho la otra vez, es una cadena de glicerol. ¿Qué era el glicerol? Era un alcohol que tiene 3 carbonos. Cada uno de los alcoholes tenían la función OH en cada uno de los carbonos. En cada carbono tenía pegado una cadena larga de hidratos de carbono, que es el ácido graso. ¿Qué función cumple la lipasa? Justamente la de cortarle esos cadena carbonada larga en cada uno de los carbones del glicerol. Por lo tanto, después de que actúe la lipasa sobre uno de estos compuestos lípidos triglicéridos que se llaman, ¿qué vamos a tener? Los lípidos o los ácidos grasos de cadena larga y el esqueleto del glicerol solito. Esa es la función de la lipasa. ¿Dónde se encuentra? En las células del fondo, en las células del fundus. El pH un poquitito más alto. No es esencial, dice ahí, porque en realidad el que más aporta lipasa en el organismo es el páncreas. Pero sí tenemos una pequeña cantidad que la aporta el estómago y que la... Entonces, pepsina, proteínas, renina, coagula la leche, lipasa, actúa sobre los lípidos. Y el mucus o mucina, que tiene la misma función que en el caso de la saliva, están producidas por las glándulas, por las células del cuello de la glándula, en este caso de las principales, y la función como todo es protección, es como aislar ese bolo alimenticio y especialmente la de vehiculizar el factor intrínseco para que se pueda absorber la vitamina B12, que es muy importante, hemos dicho, en el caso del hierro para la eritropoyesis, o sea, para la fabricación de los glóbulos rojos, para el transporte de oxígeno en la sangre. Bueno, ¿hasta ahí estamos? ¿Quién es más importante, la saliva o el estómago? Los dos. Estamos como para decir, ¿a quién me quieren más? ¿Al hijo mayor o al hijo menor? No, los dos. Cada uno cumple su función, tiene sus características y tiene su... Pero si me traigo algo sin masticar, no pasó por la boca. ¿Nunca se entregó algo sin masticar? ¿No han muerto? No han muerto, están aquí. No, se supone que cada uno son pasos. Lo mismo que la gente que toma un antiácido. El antiácido es para frenar la producción, hace la digestión, tiene una serie de inconvenientes. Cada uno tiene su función y su complejidad de acuerdo al paso que corresponde. Y este es el otro jugo importante, que es el jugo pancreático. ¿Qué es el páncreas? Una glándula. Una glándula. Las glándulas hay de secreción interna y de secreción externa. ¿Qué significaba de secreción interna y qué de secreción externa? Según a dónde vuelquen el contenido del que fabrican. Endocrina o exócrina, correcto, ese es el nombre correcto. La endocrina es hacia adentro, la exócrina es hacia afuera. Cuando hablamos de endocrino, para adentro, es cuando vuelcan a la sangre. Y exócrina, en este caso, vuelca al tubo digestivo. ¿Cuál es la hormona? Ya les he dicho que es una hormona, que fabrica el páncreas de secreción interna. La insulina. La insulina, que tiene que ver con la regulación de la glucosa en la sangre. Nosotros aquí, en la parte de la digestión, lo que vemos es la parte exócrina, lo que el páncreas secreta al tubo digestivo para ayudar en la digestión de los alimentos. Es la parte de las glándulas de secreción externa. El componente o el jugo pancreático es muy parecido en lo que hace la composición química a la saliva. Tiene un pH más ácido, entre 7 y 5,8, más o menos 1,5 litros por día, y también tiene componentes inorgánicos. Es isotónico con el líquido extracelular. Ahora ya me pueden decir qué quiere decir esto. Isotónico con el líquido extracelular. Igual concentración que el líquido extracelular, que sería el líquido que está al lado del páncreas, por lo tanto, fuera de sus células.
por fuera de su célula. El pH está más ácido, más alcalino, más alto, quiero decir. Han visto que el del estómago estaba 1, en la acción del pepsinógeno 2 y 3. Este está en 7, 5,8 y 7. Por lo tanto, ya podemos deducir que tiene elevada concentración de bicarbonato. El bicarbonato levantaba el pH. Entonces, tiene que haber algún factor que estimule esa secreción de bicarbonato. Y son enzimas o hormonas que tienen que ver con la secretina y potenciado con la colecistoquinina y la acetilcolina. Simplemente para que sepan que todo es un mecanismo regulado desde un lado o desde el otro, de acuerdo a la necesidad. Entonces, aquí tenemos un dibujito parecido al del estómago, pero exactamente medio al revés. Porque aquí lo que tenemos que hacer en la luz del intestino, hacia donde vuelca el contenido del páncreas, debemos, de alguna manera, aumentar la producción o la eliminación del bicarbonato. Y para eso, en este caso, hay un juego, digamos, de competencias o de bombas que, para que elimine el bicarbonato, tiene que haber una incorporación del cloro. De esta misma manera, aquí está el intercambiador, se llama, de sodio y de potasio, que produce, con un gasto de ATP, la necesidad de eliminación del protón y de incorporación del potasio, eliminación del sodio, y si no, con el cloro hacen el efecto para poder compensar esa pérdida de cargas. Lo importante aquí es que, por un mecanismo también de transportadores, aumenta la secreción del bicarbonato en la luz del intestino. Por eso, una característica del jugo pancreático es que tiene alta la concentración de bicarbonato. ¿Qué composición de enzimas o cuáles son las herramientas que tiene el jugo pancreático para actuar sobre la digestión? Muchas enzimas importantes. En el otro habíamos visto 2 importantes prácticamente, la lipasa y el pepsinógeno o la pepsina. En el jugo pancreático hay muchas enzimas, porque, un poco atando con lo del comienzo, la digestión más importante se realiza a nivel intestino delgado, y esto vuelca su contenido a la altura de esa parte del proceso digestivo. No en el estómago, sino a la altura del duodeno, cuando ya es en el intestino delgado. ¿Cuáles son las enzimas? Las podemos clasificar en 2 grupos, endopeptidasas y exopeptidasas. Ahora ya sabemos qué es endo y exo. ¿Qué sería una Primero, peptidasa, ¿sobre qué actúa? Péptidos. ¿Quiénes son los péptidos? Proteínas. Endopeptidasa, ¿dónde la corta? Adentro. Exopeptidasa, saca extremos. Entonces veamos. Tripsina. Aquí lo tenemos anotada, las que tienen simógeno, las que tienen una forma inactiva antes de empezar a actuar, que en general termina, como es un simógeno, en geno, y la enzima termina en ina, o termina en el nombre sobre el que actúa. Entonces, por ejemplo, la enzima tripsina, el simógeno es tripsinógeno. Algo la activa, una enterosinasa. No importa exactamente qué, pero tienen que saber ustedes que es una enzima que necesita ser activada. Y su acción, es una endopeptidasa, destruye enlaces peptídicos internos. No dice más que lo mismo que la definición de endopeptidasa. ¿Qué significa que sea autocatalítica? Como la enzima necesita activarse para actuar, esta misma enzima activa es la que permite que se vuelva a actuar. O sea, como que ella se activa a sí misma. Para que la primera parte de las moléculas de tripsinógeno que pasen a tripsina, necesitas de este activador. Pero una vez que está formada un poquito de tripsina, ya es suficiente para seguir siendo la que active este tripsinógeno para que siga pasando. Eso quiere decir autocatalítica, que ella sola, una vez formada, cataliza su propia reacción. Otra enzima endopeptidasa es la quimiotripsina. También tiene forma simógena, quimiotripsinógeno. ¿Quién la activa? La tripsina. O sea que una vez que se desencadena el proceso de la digestión, ella misma va activándose a ella, activa la quimiotripsina, es una endopeptidasa, destruye enlaces peptídicos internos. Elastasa, destruye enlaces peptídicos internos.
¿Quién la activa? Tripsina. O sea que cuando esta se mueve, sonamos, activa todos los despiertos para que empiecen a trabajar. Exopeptidasas actúan sobre aminoácidos terminales. Por ejemplo, carboxipeptidasa. Tiene un simógeno pro-carboxipeptidasa. ¿Quién la activa? Tripsina. Es una exopeptidasa, veamos en dónde actúa. Separa el último aminoácido del extremo carboxilo del polipéptido. Acuérdense que todas las cadenas de proteínas tenían un extremo carboxilo y un extremo amino. Uno tenía el grupo NH3 y el otro tenía el carbono oxígeno H, un grupo ácido, carboxilo. Esta carboxipeptidasa separa el último aminoácido del grupo carboxilo, una exopeptidasa. Fosfolipasa, también la activa la tripsina, tiene también forma de simógeno, fosfolipasa, profosfolipasa, y separa ácidos grasos de los fosfolípidos como las lécticas. Actúa en los extremos. Después hay otras que no necesitan necesariamente un activador, como la lipasa, que hemos dicho que es la que corta o destruye, separa el glicerol de los ácidos de cadena larga. La amilasa, que en el páncreas también hay, que ustedes ya saben qué hacía. ¿Qué hace la amilasa? Digiere, hidroliza, destruye el almidón. Colesterolasa, libera el colesterol de los compuestos que tienen colesterol. Ribonucleasa y desoxirribonucleasa, que corta o destruye el ARN o el ADN para formar cadenas más cortas. Entonces, miren la cantidad de enzimas. Evidentemente, el jugo pancreático tiene como acción o actividad más importante la de la digestión a través de este grupo de enzimas. Seguimos avanzando. Ya ha actuado el estómago, actuó la boca, ha actuado el páncreas a través de su jugo gástrico y llegamos al intestino. El intestino delgado, no he puesto un dibujito, tiene pliegues y micro o vellosidades en la superficie que están revestidos también por una mucosa y hace la estructura, tantos plieguecitos, que se llama borde de cepillo. He visto que en el apunte eso está puesta al revés la hoja, ¿no? O sea que si lo han sacado en el orden que estaba, van en la 72 en realidad es 73 y la 73 es 72. No sé si alguno lo tiene, pero para que van a seguir en el orden y se van a desorientar porque, o sea, en realidad la que está rotulada como 72 es 73 y la que está como 73 es 72. Bueno, entonces el borde de cepillo es esas invaginaciones o pliegues que presenta la mucosa intestinal. Ese borde de cepillo tiene en su parte superior unas microvellosidades que son las que secretan las enzimas. Y aquí un poco, ya lo podemos pasar más rápido porque ya lo hemos entendido, están las endopeptidasas que cortan a las proteínas en el medio. Por ejemplo, las enteroquinasas que son las activadoras del tripsinógeno. Y las exopeptidasas como la aminopeptidasa que destruye el último en la unión peptídica. Otra serían las dipeptidasas, que las que cortan a los dipéptidos. También tenemos disacaridasas. Si es disacaridasas, actúan sobre disacáridos. ¿Se acuerdan lo que era un disacárido? Es una estructura, un dímero de dos hidratos de carbono. Que si los dos eran glucosa, o si es una glucosa con una fructosa, se llama sacarosa, esta enzima es capaz de cortarlo. Y tenemos fructosa por un lado, glucosa por otro. O lactasa, la lactosa está formada por una galactosa y una glucosa. Esta enzima, lactasa, destruye la lactosa. Sacarasa destruye la sacarosa. Nucleasa desdoblan los ácidos nucleicos en estructuras más chiquitas que son los nucleótidos. O sea, el nombre de la enzima siempre, en general, es una manera de nomenclar, el nombre te está indicando sobre cuál es el producto sobre el que actúa.